Hola, ¿qué tal? Pues ya vengo de hacer la compra de Semana ¿Y qué Santa. tal? ¿La guerra de Irán se nota? Madre mía, vamos a ver. Bueno, ¿qué has pillado? Pues mira, para las torrijas, No, Buti. para la peli, Para el chimichango. los huevos. de Eso, las que no falten torrijas. huevos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Esto, cariño, a ver. A ver, ¿qué estaba Madre 12? mía, pero ¿qué me has metido en el carro? Madre mía, A ver. las espinacas. Ah, la espinaca para el potaje. Claro. ¿Hay aquí algo aquí? A ver, ¿qué es eso? ¿Pero esto qué es? Cago en 10, estaba en oferta. El radiador que nos faltaba. Sí, señor. Qué gran oferta, ¿eh? Sí, Jo. esto también para Semana Santa. Para la Semana Santa. Ya tenemos todo preparado para la Semana Santa. El bacalao. El bacalao, que no falte. Los garbanzos. Los garbanzos, porque para el potaje Hay que de... comer potaje. Claro, Porque estamos en... pero estamos en Cuaresma, eso. Uy, eso que he estado años con las monjas. Bueno, pues nada, muy bien, ya Ahí está tenemos... tu radiador. Hemos ido a la sección de variantes y nos hemos encontrado el radiador. Bueno, y más cosas que han llegado. Hoy es que han llegado muchas cosas. Aunque vayamos a ir un poco salto de mata, vamos a ir cerrando cosas. Como por ejemplo, radiador. Y ahora os voy a explicar qué son esas cajas de disca. Chat y... Mira. Oh, regalos. No, no son regalos, ojalá. Bien, como habéis visto, nos hemos encontrado entre las lechugas y las naranjas. Está de oferta los radiadores ahí en Ahorra Plus. Y entonces, pues nada, nos hemos pillado un radiadorcillo de KTM Duke 690, que ya os hemos dicho que es prácticamente igual que el otro. Y nos han llegado también los tubos de silicona, o sea que bien. Vale, pues entonces vamos a empezar desmontando el radiador de origen, que ahí lo tenemos, lo coloqué pues para poder posicionar cosas, pero ahora lo vamos a hacer el montaje definitivo, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a desmontar. Bueno, ya hemos desmontado el radiador, el original. Aquí tenéis la comparación de los dos, son, vamos, idénticos, prácticamente idénticos. Diferencia, este va prensado, esto va soldado. En teoría, soldado mejor que prensado. Este se sigue yendo a la pintura a cachos, ¿no? Y este. Los dos son de aluminio. Aparentemente tienen el mismo tamaño, en grosor y tal. Esta tiene más capacidad que este. Además, mirad, vamos a hacer un juego muy divertido que yo hacía. No sé si os acordáis de la magia borrás. Magia borrás, que era una caja que venían trucos de magia, ¿no? Bueno, había uno que se llamaba el del plátano, que a mí me alucinaba. Y era prácticamente esto. Vamos a ver si soy capaz. Atención. Bueno, era algo tal casi. Eran dos plátanos, ¿no? Que tú lo ponías así, ¿ves? Y aquí parece un poco más grande el blanco, ¿verdad? Pero aquí parece más grande el negro, ¿no? Es un efecto óptico, porque son exactamente iguales. Si yo los pongo uno encima del otro, son exactamente iguales. Bonito truco de magia. Vale, pues vamos a ver, cosas que me he encontrado. Por ejemplo, bueno, evidentemente, este tenía la toma de temperatura, la tenía a la izquierda, aquí no está. Lo han movido a la derecha, arriba. Este viene con un tapón, ¿lo veis? Y ahora le vamos a instalar el sensor de la temperatura. Realmente no es el termostato, pero es el que le indica la temperatura para que salte, ¿de acuerdo? Y salte el ventilador. En este caso es para que salte el ventilador, ¿de acuerdo? Está bastante machacado, como podéis ver aquí en la foto. La técnica no está reñida también con la limpieza y la belleza, digamos. Mirad qué bonito, todo pulidito y guay. Vale, vamos a instalarlo. Vale, ya lo hemos colocado. Perfecto. Igual que el otro lo hemos tapado, porque este probablemente lo vamos a guardar, aparte vendiéndolo te van a dar una porquería por él, lo vamos a guardar para un futuro proyecto. Hay otro futuro proyecto de una moto de carreras, ya sabréis más cosas. Los tubos y tal están en el mismo sitio, tienen la misma inclinación, y además os acordáis, os dije que había pedido unos tubos nuevos de silicona de la Duke. Y ya han llegado, por fin. Han tardado un montón, han tardado más de un mes, han tardado las dos cosas. Está habido un error. Además la aduana también se ha aportado, porque como estamos, fijaros, ha pasado de 150 pavos, que es el límite, 60 céntimos, y me han cobrado derechos de aduana, pero bueno, razonables. Esta vez creo que he pagado 7 pavos. Venga, para que se lo coman en pipas. Y este ya ha tardado un montón, pero porque no ha habido comunicación. Normalmente los chusnos llevan muy bien todo el tema de comunicarte en qué estado está todo. Los que lo uséis pues ya sabéis de qué os hablo. Pero esta vez ha habido una pérdida y ha sido desde correos, en España ya. Y este también ha tardado un montón. Pero bueno, ya están aquí. Esto está ya todo. Ahora, cosas que hay que meter. ¿Veis? Tenemos aquí lo que es el ventilador con su cajeado y todo. Está hecho pues para hacer su vacío, digamos, de alguna manera, ¿no? Para extraer el aire caliente. Si yo lo coloco aquí, a ver, pues entra perfecto, evidentemente, ¿no? Porque es de fábrica. Vale, meten los dos tetones ahí y arriba, y perfecto. Veis que va en esta línea todo perfecto. Vale, ¿qué ocurre ahora? Que los hijos de Mao atacan de nuevo, ¿vale? Para empezar he tenido que agrandar el agujero. Ahí tendrían que entrar los tetones, pero no lo puedo colocar, ¿veis? No puede entrar
está desplazado. ¿Por qué? Pues porque se les ha ido la medida aquí, es más ancho. Si yo lo coloco donde debería ir, veis que ahí va en oblicuo y me estoy metiendo ya en la línea en lo que es en el radiador, o sea que voy a tener que ajustar. Esto os pasa con los chusnos. Pero bueno, como os digo, mientras haya material se puede solventar, así que lo haremos. Otro problema que he tenido es que el agujero este también era muy pequeñito, lo he tenido que agrandar para que entre en el anclaje a la moto. Bueno, pues ya está colocado, hemos ajustado y listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser eliminar todas las patillas que no queremos utilizar, que en este caso serían lo que son los laterales, que es donde van los spoilers, digamos, el cubre radiador, de decir una manera. Pero bueno, como yo quiero que quede así muy raz y muy bestia, lo voy a quitar porque no los voy a poner. No los voy a poner, así que vamos a eliminar este, y en el otro lado este, y luego en la parte de arriba estos dos que en la Duke no sé a qué corresponderán. Pero vamos, en la nuestra, en la Bitpile, no los necesitan. Pues venga, vamos a ir quitando cositas. Peso fuera. Bueno, pues ya está terminado. Ya está todo colocado, ajustado ahí para que entrara, ¿os acordáis? Vale. Hemos quitado todo lo que sobraba. Mirad, ¿ves? Aquí está. Ahí ya queda, mirad. ¿Veis? Se ve la sombra de... Eso se llama el alma de la soldadura. Cuando se hacen los depósitos de aluminio con las soldaduras, los buenos soldadores de aluminio y tal, cuando luego repasan las soldaduras que las dejas que no ves ni eso, o sea, no ves la sombra. Esto está listo para colocar, pero antes, como no podía ser de otra manera con los hijos de Mao, pues de eso de que era exactamente igual, no, vamos a tener que cortar la curva, nos sobra material. Todo no es perfecto. Pero ¿quién quiere ser perfecto, no? Pues vamos a cortar, colocamos manguitos y luego radiador. Bueno, pues ya hemos montado el radiador competi total, aluminio visto, pulido. Esto al final haya quedado bruñido, pero probablemente en el futuro estoy viendo maneras de pulir con la radial. Necesito unos discos especiales, a ver si los consigo, porque además así me entreno. Digamos, es la manera con la que voy a pulir el chasis de la SZR. ¿Os acordáis? El proyecto SOS. No, yo no me olvido. Ya sé que vosotros tampoco, ya saldrá. Bueno, pues mirad, ahí están los manguitos puestos, que han quedado de coña. Y luego sí, le he metido abrazaderas de toda la vida, de cuando viriato, porque yo soy muy clásico en esto y a mí me mola que parezca que es, pues eso, de los años 70, 80, Hay unas grapas y rollos, pero bueno, a mí me mola. Entonces los cuatro van con... A ver si se ve el otro, no se ve. No ha entrado tan estupendamente bien el radiador, mirad, ahí está, mirad qué pintilla. Esto es un cable que nos sobra por aquí. Cago en 10. Este cable ahora os explico qué ha pasado. Pues ha costado ajustarlo ahí. A pesar de que hemos tenido que abrir agujeros y tal y cual, ha habido que forzar un poco la entrada del radiador, o sea, el montaje. Bueno, ahí está todo lo que es el ventilador, muy bien. Este es el conector de aquí de la sonda. Creo que vienen a buscarnos otra vez la UFO. La UFO viene. Madre mía, es que vivo en un barrio muy pintoresco. ¿Cómo lo llaman? Multichachi. Vale, bueno, pues ahí está, Aquí tengo que alargarlo para que llegue hasta aquí al sensor de temperatura. Pero bueno, estoy muy contento, ha quedado realmente bastante salvaje, que es lo que buscaba. Esta imagen muy carrerística, muy básica, muy tal. Bueno. Me he colocado mi depósito de aluminio cartón. Imaginaros el depósito en aluminio, el radiador en aluminio también, o sea, salvaje. Estos toquecillos así que le das, lo que luego a la gente le mola, ¿no? Por ejemplo, ves todo rojo, pero tienes el soporte del cupolino también con tu aluminio aligerado. Eso son lo que haces toques técnicos, que bueno, que todas las motos de carreras tienen. Pues por ejemplo, ves otro soporte en aluminio, pero todo agujereadito y tal y cual, ¿no? Aligeradito. Son esto lo que le da ese toque manual, o sea, todo el hecho a mano, como se hacían antiguamente las motos de carreras. Bueno, pues es lo que a mí me gusta. No sé si os gustará a vosotros. Si os gusta, cojonudo. Y si no os gusta, pues lo siento. Bueno, pues nada, hemos terminado y ahora vamos a pasar, porque hemos perdido mucho tiempo ajustando este radiador. Entonces vamos a la siguiente parte. Y os comento.
vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar lo que es la bomba de embrague y bomba de freno. ¿Por qué? Bueno, os voy a explicar. En la bomba de embrague en concreto, resulta que esto, que es el contacto que hay aquí, digamos lo que cierra el circuito, sabéis que es obligatorio, con el tema de que si está la pata de cabra y metes la marcha, pues esto puentea y todo el rollo y tal. Bueno, pues resulta que debía estar bastante perjudicado, no se ve ahí, se ha partido. No hay manera de arreglarlo porque se ha partido al ras, está ahí, al ras, y resulta que lo he estado buscando en el despiece de Husqvarna y es carísimo. O sea, este conector que está aquí está alrededor de los 60 pavos o no sé, una barbaridad, 60 masiva, no sé, una barbaridad. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el tacto, ya os comenté, el tacto de la bomba no me termina de convencer y aunque es una Magura Wachiwai, pues no sé, no me termina de molar. Bueno, y por otra, esta bomba que marca, ¿veis? Marca 17, es paso 17. En teoría debería valer perfectamente para las dos pinzas radiales. Iba también a montar otra maneta plegable, regulable, bla 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 bla, que iba a costar un dinero, entre que el uno, el otro y porque me da la gana, pues al final he decidido pues pillarme unas bombas de Discachati. Estamos ya en la sección yaques, pero por otra parte también resulta que había hecho una compra de material de Discachati para montar en una famosa moto, porque han pasado muchas cosas entre tanto. Y una que os hago ya un spoiler, ¿no? Se dice, un adelanto, es que os acordáis aquella famosa moto que era... Mientras tanto vamos a aprovechar para ver esta joya. Esa moto que me dejaron colgada sin pagar y tal, en la inacabada, Quantum. Bueno, pues resulta que increíblemente, después de 3 años, ha aparecido su dueño. Con lo cual, después de tener unas conversaciones serias, pues bueno, hemos llegado a un acuerdo y la vamos a terminar. Con lo cual pillé un material y tal que había que no he podido montar. Entonces, para el tema, para hacer más fácil también a la fábrica y tal, digo, venga, pues te hago la devolución y me lo descuentas de unas bombas. Total, ya las tenía pagadas, más las excusas, más porque me da la gana, pues ya está. Bueno, entonces vamos al lío. Tenemos un embrague a 16, que es más que de sobra. En teoría deberíamos tener un embrague, vamos, mantequilla, no, lo siguiente. Y una radial 19. O sea, mirar qué cosa más bonita. Plegable, regulable, con sus contactos, o sea, fantástica. Una bomba fantástica. Y creo que la moto se lo merece. No solamente porque vamos a mejorar evidentemente la frenada, una cosa bestia. No creo que vaya a haber algo mejor que frene esto. Bueno, ya lo hicimos en su momento con la guerrilla, ¿os acordáis? O sea, evidentemente va sobredimensionado todo el apartado frenada, pero bueno. Y por otra parte es un alarde, yo encuentro que es un alarde técnico y la moto se lo merece. No es una cosa que puedas ponerte todos los días, porque son bastante caras. O sea, bueno, comparado con una Brembo, porque esto, o sea, no os engañéis, las Discachati están a un nivel, o sea, vamos, nivel tanto más que una Brembo, ¿eh? A mí me gustan mucho más, llevo trabajando con ellos, pues no sé, 25 años, y a mí lo que me llamó siempre la atención es que mira los mecanizados todos, o sea, a mí lo que me llamó siempre la atención de estas bombas es que nunca fatigaban, o sea, cuanto más las utilizabas, mejor iban. Y entonces, y luego por otra parte es mucho más modulable que una Brembo. Una Brembo tiene un toque, un mordiente bestial en el primer momento, pero luego va cansando. Esta no, es muy modulable y cada vez va frenando más, y eso es lo que me gusta. Vamos a empezar a montar, y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos la de embrague. Esto acordaros que es plegable, preparada para partir en caso de caída, regulable. Esto existe además un sistema de regulación remota, que ya me parece un poco exagerado. Lo he montado alguna vez en alguna moto de las mías de carreras, pero bueno, me parece ya un poco exagerado. Todo es hablarlo, Todo es hablarlo. Y Super Freni Competizione, aquí está, 19. 19, forza. Discachati, mirad. O sea, es que le da es muy elegante esta bomba. La hay más, ¿cómo se llama? Sí, más lo Lailo, pero esto me parece que es muy elegante, muy elegante. Antes ni siquiera estaba el rojo, esto le han dado un toque ya un poco ya más italiano, ¿vale? Incluso a veces te ponen la bandera italiana, pero yo las he querido muy sencillas, están muy bien. Bueno, muy contentas, muy contento, sí. Ellas están contentas, yo estoy contento. Vale, he tenido que bajar un poco el semimanillar. Ya me pasó también con la guerrilla, porque como os acordáis en nuestros problemas de diseño y tal, este ángulo que hace aquí,
pues deja muy poco margen para meter, pues eso, bomba, rollo y tal. ¿Veis la altura aquí? Entonces compromete, con la araña compromete el ángulo de giro, que bueno, va a ser de una moto de carreras, ¿no? Ahí está. Ahí está, vamos a ver cuánto gira. Como dicen, el ángulo de giro son tres marchas para adelante, 4 para atrás. Esta va a ser la hostia, vamos a necesitar... Bueno, ya me pasó con la guerrilla para girar allí para correr en el Punks Peak. Que madre mía la que lié. Bueno, en fin, bueno, no era el único, ¿eh? Vale, pues mirad, es muy bonita, han quedado muy bien. Vale, ahora solo nos falta ya conectar los cables, el origen de todo el problema, ¿vale? El cable del sensor, más el sensor de la luz de allí y tal. Luego ya cogeremos y meteremos hidráulico y tendremos los frenos ya terminados 100%. Pero yo, cuando empiezo con algo... Intento, o sea, por ejemplo, toca hidráulica, pues todo el hidráulico, de adelante para atrás. Toca meter por refrigerante, ¡pam! O llenos de líquidos, pues se hacen todos en el mismo momento. Así no te pierdes, no te pierdes. Bueno, pues nada, muy bien, muy bien. De aquí ahora tenemos que volver a la parte eléctrica porque una de las cosas positivas que he hecho esta mañana, yo siempre digo, parece que no hemos hecho nada, pero hemos avanzado bastante. Ya ha reposicionado todo eso de ahí. Ahora mismo está hecho un Cristo. Pero antes estaba peor y no hay más que embridar, no queda más que embridar, va a ser más sencillo. Nos vamos acercando al final, poco a poco. ¿Quién está ahí? Hoy hemos parado de hacer fotos para hacer torrijas. Y ahora la gran guapísima nos va a explicar. Hay que mojar primero el pan en leche con azúcar, canela, limón y nata. Después las pasamos por huevo, después las freímos, las sacamos, las ponemos con azúcar y canela y ya está. No, y después aquí. Oh, ahí. Bueno, pues estupendo, ¿eh? Qué bien, qué bien. No todas van a ser motos, ¿no? ¿Alguna sugerencia? Sí, que sigo con el mismo delantal de mierda. Exactamente. Sigue queriendo un mandil, así que admitimos crowdfunding. Bueno, despedimos, corto y cambio. Más cosas. Bien, vamos continuando, cerrando, digamos, lo que es todo el sistema eléctrico. Y aunque esto es está mezclado con el sistema hidráulico, pues tenemos que cerrarlo para lo que os comenté del tema del ABS, que vamos a engañar a la centralita diciéndole que hay hidráulico, de freno, DOT4, por favor, haciéndole ver que hay líquido y que hay presión y tal. Para lo cual vamos a, digamos, hemos quitado los latiguillos, hemos fabricado unos pequeños casquillitos, ¿veis? En aluminio que tienen la altura de un banjo y ahora poco a poco vamos dándole el diámetro que tiene el banjo, que es métrica 10, aquí tenemos un 6, ahora lo vamos a poner a 10. Bien, pues ya hemos hecho el de 10 totalmente descentrado, sí, no hace falta que me lo digáis. Pero es lo que pasa cuando lo haces a pulso. Pero nos vale igual, nos vale igual. Lo importante es participar. Venga, nos la llevamos al módulo de la ABS. Al módulo de la ABS, que tengo aquí a Set Power, que me ha montado una de la de Dios aquí en la cocina esta mañana. Bien, pues ya lo hemos acondicionado, le hemos quitado las rebabas que tiene y tal. Ahí tenemos preparado ya uno de los tornillos de serie de la moto con sus arandelas, porque precisamente para que para que sea estanco de verdad. Y aquí tenéis el resultado, ¿veis? Aquí tenéis todos los pasos. Yo he llenado con hidráulico DOT4 todos los cubículos, digamos, que hay aquí, que se conectan unos con otros, ¿vale? Entonces ya he montado 3, que los he apretado, y ahora vamos a cerrar el último, ¿vale? Así que lo veis ahí, está lleno de hidráulico. Vamos a meter ya el tornillo con el separador y sus arandelas. Bueno, pues ahí están todos, ya están todos apretados, se supone que ya se estancó todo. Y esto le va a decir al módulo que seguimos teniendo hidráulico por ahí, ¿eh? Y bueno, pues vamos a ver si funciona. Pues nada, a otra cosa, mariposa. Hemos ya terminado de posicionar todo el cableado en la parte de atrás. Veis, ha quedado pues muy bien. Esto que cuelga es una masa porque está preparada para poder funcionar de dos maneras. Si ponemos la batería aquí, que será para el modelo estiloso, como hemos dicho, pues la tenemos larga, la meteremos por aquí abajo y enganchará, porque vamos a hacer una cajita para la batería aquí. Que ponemos la batería en el colín, tocho, resistencia y tal, pues va por aquí, sube por aquí y ya lo tenemos en largo. Y el positivo nos pasa lo mismo, ¿vale? Tenemos uno que va bien aquí, a la batería, o bien lo podemos girar y entonces sube vertical a la caja de la batería, ¿vale? Así que hemos ya colocado todo. Por otro lado,
Tenemos también pendiente aquí el cable del OBD, que aquí le meteré una brida plástica, perdón, una brida de goma reutilizable, como las que utilizamos en Ducati, para poderlo tener a mano, ¿ves? ¡Pap! Sale y ya enchufamos, ¡a qué bien! Tenemos ya todo colocadillo. Otra cosa que hemos hecho ha sido rematar los tubos estos con esta piececilla. Y esta piececilla me suena a mí, sí, claro. Pues era el tope de manillar de esto que los hijos de Mao pues no lo han hecho a medida que esta y entonces daba vueltas. Con lo cual resulta que aquí pues va perfectamente, está bien apretadito y es un remate muy chulo. ¿Y aquí qué pasará? Pues nada, pues vamos a buscar uno de esos de mecanizados en aluminio que le va a ir muy bien con las bombas, con las discachati. Vale, pues hemos continuado aquí a embridar todo, ya lo tenemos todo. Ahí tenemos el sensor del aire, aquí tenemos este indefinido que sigo sin saber qué es, pero es algo importante. Y aquí tenemos el hueco para la bomba. Aquí irá el filtro del desvaporizador de aceite, o sea que ya está todo posicionado bien. Vale, ¿qué más hemos hecho? Pues hemos continuado por aquí, seguimos posicionando todo el cableado y ahora tenemos que continuar pues con lo que queda de cableado aquí y seguir posicionando. Estos se quedan que son bomba de gasolina y nivel de gasolina, ¿vale? Que ya os comenté en su momento que aprovechando que he comprado una bomba de gasolina para el depósito de aluminio, también en el mismo lote me vino un aforador que me vino muy bien porque el de origen estaba estropeado. Vale, pues vamos a meter esto lo vamos a embridar todo aquí. Vamos a cerrarlo y nos vamos a meter ya prácticamente con lo último. Quedan dos cosas. Posicionar cableado en la araña para sacar el cableado del faro y de las intermitencias que están por ahí. Y terminar la maldita botonera que me estoy enrollando con ella. A ver si la termino porque además necesito la botonera para probar el pipí, las luces, todo. Muy bien, otra cosa que voy a hacer ahora mismo es alargar el cable del sensor de temperatura del radiador, así que continuamos. Hoy estamos haciendo asalto de mata, que se dice, o sea, entre col y lechuga. Bueno, el caso es que he dejado un poquito de lado el tema de la electricidad, porque ya tenemos colocado todo desde atrás hasta ahí. Me falta botonera y falta organizar toda la parte delantera. Pero bueno, he querido terminar con la parte, digamos, de lo que es radiador, ¿vale? Entonces, bueno, ¿os acordáis que os dije? El tapón estaba en el otro lado, en la Bitpillion está del otro lado y aquí viene, bueno, pues hay que recolocar todo. Y aparte no quería meter un bote de agua tan enorme que suelen tener pues todas las motos de serie. Así que vamos a meter este pequeño bote que es de Competi total, porque no necesitas más. Para lo cual he hecho un soportillo todo hecho a mano, Blancarreras artesanal de los años 60-70, como me gusta todo. Mucho agujerito, aluminio por todas partes y ya está. Bueno, pues ahí está, vamos a colocarlo y vamos a ver cómo queda. Bueno, pues ahí está, ¿qué os parece? Muy artístico. Bien, yo creo que queda bastante bien, muy de carreras, que es lo que estamos haciendo con esta moto. Ahí lo tenemos. Perfecto. Continuamos. Pues vamos a ver si terminamos de una vez la parte eléctrica, que es que se hace muy pesada. Bien, ya hemos alargado lo que es el cableado del sensor de temperatura, ese ya le tenemos. Hemos alargado también el cable de lo que sería el sensor de, ahí está, de temperatura de aire, que lo hemos puesto en el morro para que le entre aire fresquito, y entonces meta más gasolinilla, y contaminemos más, claro que sí. Ahora vamos a ya por fin meternos con ordenar la parte delantera, hacer también los cables del sensor de luz de freno, misma historia con el sensor del embrague, botonera, ahí tiene que ir una botonera. Y bueno, faro, que tenemos también que hacerlo, tenemos que colocarlo aquí, hacer soportes y nada, y hacer todo la conexión. Bueno, ¿qué problema estamos teniendo? Yo en todo lo que puedo intento mantener las clemas de origen del circuito para que si un día hay alguna rotura o lo que sea, pues que puedas comprar la pieza original y meterla. Esta es la de faro en concreto. Y tengo que hacerlo para que me sirva para el faro de origen y el faro nuevo que vamos a poner allí, ¿vale? Para los dos tipos de motos que vamos a hacer para pasar ITVs y rollos y tal. ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo aquí tenemos la hembra pero no tenemos macho. Tenemos el macho en el faro pero no tenemos macho ahí. Entonces no tengo manera porque es que no consigo estas clemas. No estoy buscando y tal. Así que las voy a transformar lo que se llama sistema Marelli. ¿Qué son estas? Son el sistema de Weber Marelli, digamos, ¿no? Sí, italiano, pero no creo que las clemas ya sean italianas. Vale, muy Ducati también. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Que tenemos una clema de 6 pines, pero resulta
que no encuentro 6 pines. Como no conseguimos clema completa de 6, por ejemplo, esta veis que es de 5 pines, bueno, pues no encuentro de 6, con lo cual al final lo que vamos a hacer es 2 de 3, ¿no? Porque 3 más 3, 6. Ya está. Una tormenta de fuerza volcánica, miro el depósito lleno de rabia, como un demonio que escapa de su jaula. Dale más